Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Señor, al acercarnos esta noche a tu palabra, tenemos una firme esperanza. La esperanza de cómo nos haces sabios ahora que nos has salvado. Bien le escribió el apóstol Pablo a su discípulo cuando le decía que fuera sabio para la salvación. Además, Señor, quiero rogarte que esta noche el corazón de muchos e incluso el de todos sea consolado. Amén. Que al escuchar tu palabra podamos adorarte reverentemente. Y rogamos, Señor, que en nuestro corazón haya sensibilidad, humildad y sencillez para recibir tu palabra, una palabra con la que hoy quieres consolarnos. Oro a ti, mi Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y quisiera que viéramos este mismo pasaje bíblico en otra versión. La hemos leído en la Nueva Versión Internacional y esta noche quisiera que la viéramos rápidamente en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Esta noche quiero compartirles el mensaje titulado Consolados. Cuando era pequeña, en una de las Navidades, mis padres decidieron regalarme un kit de cocina, y era un kit muy especial, ya que habían observado que me gustaba todo el tema de la culinaria y de la cocina. Este kit traía batería de ollas reales, marca Imusa, pero en miniatura, que por cierto aún las conservo, nevera y una maquinita de moler en miniatura, pero que sí molía de verdad. Al recibir este regalo, mi felicidad se hizo evidente y todos los días hacía parte de mi rutina diaria para ayudar a mi mamá a preparar los alimentos. Un día llegaron unos familiares a casa y pues claro, al ver los nuevos regalos y generar tanta sensación y ternura, una de sus niñas me dijo: ¿jugamos? Claro, respondí yo. En esa época nuestra casa tenía una terraza y nuestra vecinita nos vio jugando y nos dijo: ¿jugamos? Yo le dije: claro que sí. Ella respondió: pero vengan acá, porque está haciendo mucho sol, así que nos trasladamos todos los juguetes para el segundo piso donde nuestra vecinita vivía. El balcón era el lugar perfecto para jugar. Tenía un buen espacio, sombra y un murito donde podíamos poner la máquina para poder moler. Después de jugar un buen rato, la niña que había llegado a casa era un tantín envidiosín. Tomó mi nevera, que no era cualquier nevera, era metálica, ustedes la van a ver ahí, era metálica con todos sus compartimentos. Y me llevó hasta el extremo del balcón y en voz baja, sin que mi vecinita se diera cuenta, me dijo: ¿sabes? Yo no tengo una nevera como esta. Yo le dije: ¿y si se la pides a tu papá? Yo sé que él te la regalaría. Ella me dijo: no, mi papá no me quiere tanto como el tuyo. Observé que no solo tenía mi nevera, sino también mi máquina de moler en su otra mano. Me dijo: ¿y sabes? Como yo no tengo una de estas, tú tampoco. En un parpadeo y sin tiempo de que yo pudiera reaccionar, me tiró desde el balcón del segundo piso de la casa de mi vecinita la nevera y la máquina. Ya se imaginarán qué ocurrió. La nevera se desbarató y la máquina de moler, al caer, el molino se rompió. Yo corrí para ver qué les había pasado y mientras eso ocurría, esta niña se entró a mi casa y frente a la pregunta: ¿qué te pasó? ¿Qué haces acá?
Ella respondió: me cansé de jugar. Yo fui, recogí mis cositas y mi vecinita, asustada, se entró a su casa para no seguir jugando con esta niña. Me tuve que contener el llanto, meter en la bolsa mis juguetes dañados y entrar a casa con un profundo dolor por pensar en que había sido mi regalo de Navidad y no me duraron ni 2 meses. Y no por descuido mío, sino por el daño de otra persona. Pero también sentí mucho miedo de llegar y enfrentar la situación con mis papás. Ahora pensarían que había sido descuidada y no merecía recibir nada. La visita se fue. Los días comenzaron a pasar y mi papá observó que ya no jugaba ni con mi nevera ni con mi maquinita de moler. Un sábado mi mamá molía el maíz para las arepas del desayuno y mi papá me dijo: huevito, saca tu maquinita y molemos juntos. A mí se me cerró el mundo. Le dije: no, pa, ayúdale a mi mamá en la máquina de ella. No, vamos los dos con la tuya. Yo saqué la bolsa, se la entregué y le dije: papá, es que... Y le dije el nombre de la niña. Y le conté lo sucedido a mi papá. Yo esperaba una reprimenda tremenda. Pero recuerdo que en medio de mi llanto, mi papá se inclinó, me abrazó y me dijo: ay, huevito, no llores por eso. Ya sabes que no puedes volver a jugar con ella porque te tiene envidia y tratará siempre de hacerte daño. Estaré más pendiente cuando venga de visita. Mi papá trató de arreglarme la nevera, le pegó cita y por algún tiempo seguí jugando con ella. Por más que trató de conseguirme de nuevo mis juguetes, para esa época conseguir este tipo de juguetes era bastante difícil. Jamás volví a tener algo igual, pero ese abrazo y ese consuelo que recibí de parte de él se quedó grabado en mi corazón. Esa vez perdí unos juguetes de alto valor para mí, pero en la vida podemos observar 2 tipos de sufrimientos. Uno que llega sin esperarlo, como cuando esta niña me tiró por el balcón mis juguetes, y 2 es cuando nos ganamos este tipo de situaciones a raíz de nuestras malas acciones, decisiones y desobediencia. Pero en cualquiera de los 2 siempre vamos a tener un abrazo y consuelo del Señor, así como el que yo recibí de mi papá. Y quisiera que hoy, a la luz de la palabra del Señor, veamos que tenemos un Dios y Padre misericordioso que nos consuela en todo momento de adversidad, sufrimiento, aflicción y pérdida. Y recibimos consuelo del Señor frente a la pérdida de la mamá. Quisiera invitarlos para que leyéramos en Génesis capítulo 23, versículo 1 y 2. El papelito que ustedes recibieron es para que ustedes comiencen a llenar ahí lo que vamos a ver esta noche. Sé que siempre lo hacen en su libreta, pero quisiera yo que ustedes pudieran recordar este mensaje en cualquier dificultad o en cualquier situación por la que ustedes están. Y si necesitan pañuelitos, pueden abrir el regalito. Dice Génesis 23:1, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego, vamos a leer en el versículo 19, capítulo 23 de Génesis, versículo 19. Luego, Abraham sepultó a su esposa, Sara, en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Para cuando Sara muere, Isaac tiene aproximadamente 37 años. Recuerden que ella quedó en embarazo de 90. A pesar de que ya era un hombre adulto, Isaac, la palabra del Señor nos muestra que él, al igual que su padre Abraham, sufrieron mucho dolor frente a esta pérdida. Pero miremos cómo el Señor trae consuelo a la vida de Isaac. Vamos a leer Génesis capítulo 24, del versículo 62 al 67, y dice: ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Jairoi, porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió.
El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Miremos este detalle que nos muestra la palabra del Señor. En el versículo 20 del capítulo 25 de Génesis dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Eso significa que Isaac hizo duelo por su mamá durante 3 años. Este tema de los duelos creo que es tan personal y tan individual, pero vemos aún cómo ese consuelo que viene de parte del Señor respeta nuestro dolor. Es decir, Rebeca no llegó de una manera inmediata a la vida de Isaac, llegó en el momento preciso. Y nos dice la palabra del Señor que fue así como se consoló Isaac por la muerte de su madre. Es decir, ya su mamá había muerto, pero Dios lo consoló. ¿Sabe cómo? Usando a Rebeca, porque dice que la llevó a la carpa, la amó y la tomó por esposa. Y este texto termina diciendo que así fue como Isaac fue consolado. Yo no sé qué es pasar por este dolor, gloria a Dios, aún tengo a mi mamá conmigo y la tengo con vida, pero para quienes lo han sufrido, sí creo que el Señor trae consuelo a sus vidas. Yo lo he visto. Y un caso muy cercano fue cuando mi mamá perdió a la suya, es decir, mi abuela. Y sé lo terrible que es, lo doloroso que fue para ella. Pero también soy testigo que en medio de tanto dolor, el Señor trajo un consuelo a su vida, regalándole a su primera nieta, a Victoria. Tal vez esta noche deberíamos pensar y reflexionar de qué manera hemos recibido consuelo por parte del Señor y no solo quedarnos sumidos en el dolor y en el sufrimiento. ¿Y sabe por qué? Porque siempre que nosotros pasamos por un momento de dolor y aflicción, el Señor está allí para consolarnos. El Señor no se queda en silencio y mucho menos se queda quieto. Recibimos consuelo del Señor frente a la pérdida de un hijo. En la palabra del Señor encontramos varios pasajes bíblicos en donde se nos muestra la intervención del Señor frente a esta pérdida. Pero quisiera esta noche tomar solo 2 referencias y particularmente nos muestra la pérdida de un hijo y de una hija. Esto como para que quede constancia de que el Señor se compadece y de igual manera frente a 2 amores tan distintos, ya que creo yo que los hijos sí se aman por igual, pero con manifestaciones de amor distintas. Miremos el primero, un hijo. Y quiero invitarlos para que leamos en el capítulo 7 del libro de Lucas, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que la llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Este pasaje bíblico nos cuenta detalles tan profundos y en esta noche yo quiero compartirlos con ustedes porque son detalles de amor que el Señor tuvo en esta historia. Dice: el Señor vio que sacaban a un muerto. Este muerto era el único hijo de una madre viuda. Es decir, se había quedado absolutamente sola a pesar de que quienes acompañaban el cortejo fúnebre fuera un grupo grande de la población. Pensemos en qué ocurriría con esta viuda después de sepultar a su hijo. Iba a quedar absolutamente sola. La multitud la iba a acompañar solamente hasta el entierro, pero después de eso, ella iba a quedar absolutamente sola, sin esposo y sin hijo. Ahora bien, miremos esto, versículo 13 del mismo capítulo.
Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Al verla, se compadeció y le dijo, no llores. A veces es difícil que nos digan esto, no llores, cuando el dolor nos está consumiendo por dentro. Pero, ¿sabe algo? El Señor Jesús nos ve y ve nuestras lágrimas. De hecho, en su palabra dice que Él tiene todas y cada una de nuestras lágrimas contadas y se compadece de nosotros. Y en medio de cualquier situación difícil, con amor nos dice, no llores. Pero Él no se queda solo en palabras, ni tampoco nos dice, no llores, como muchas veces nosotros usamos esta expresión tratando de minimizar lo que el otro está sintiendo. No, Él usa esta expresión a manera de consuelo, de abrazarnos fuerte y tratar de decirnos, hey, yo estoy aquí contigo, en medio de tu dolor, de tu llanto y de tu pérdida. Y el Señor trae consuelo. Versículo 14. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y mire esto, qué bonito. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cómo trajo consuelo el Señor? Asimismo, Jesús le entregó a su madre el hijo que había perdido. Piense por un momento en esta escena. A veces lo leemos y pasamos de largo, pero pensemos en esta escena. El Señor resucita al hijo de esta viuda, lo toma de la mano y va y se lo entrega a su mamá. El Señor se encargó de que esta mujer tomara de sus mismas manos lo que había perdido, a su único hijo. Es decir, el Señor se aseguró de que ella pudiera volver a abrazar a su hijo cuando él ya estaba muerto. Pero el Señor trajo consuelo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabía que ella se iba a quedar absolutamente sola. El Señor nos restituye. ¿Amén? ¿Usted cree eso? Ahora miremos cuando se pierde una hija. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y ahora vamos al versículo 35 hasta el versículo 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, ¿quién? Jesús. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Si tratamos de hacer una comparación con la historia de la madre viuda, aquí vemos como un padre que acudió al Señor Jesús, lo primero que hizo fue, ¿quién me dice? Postrarse. ¿Ante quién? Ante el Señor Jesús. Veamos el capítulo 5, versículo 22 de San Marcos. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, dice, se arrojó a sus pies.
Y miremos este detalle, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. ¿Ha observado que normalmente este tipo de súplicas con insistencia es muy común en los niños pequeños? Cuando quieren lograr un sí de sus padres, ellos se mueven. ¿No han notado? Se mueven. Y hablando a 2X, repiten sin descanso, por favor, di que sí, di que sí, di que sí. Tal vez Jairo tuvo esta misma postura. Y hasta ahí su hija no había muerto. Dice que se estaba muriendo, es decir, que estaba en un estado terminal de su enfermedad. Pero miremos la ternura con la que el escritor de este pasaje bíblico quiso que quedara consignada esta súplica, mi hijita. Qué expresión tan llena de amor. Y es que ella también era su única hija, es decir, Jairo no tenía más hijos. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Así que el dolor de este padre y la desesperación de ese momento era terrible. Yo quiero que usted piense en algo. Él era un jefe de la sinagoga. El Señor Jesús estaba viviendo un momento en donde a Él no lo amaban, donde los estudiosos de la ley no lo amaban, pero era tanta la desesperación de Jairo que primero él se postra a los pies del Señor y le levanta esa súplica: ven, porque mi hijita se está muriendo. Y llega la fatídica noticia: Jairo, tu hija ha muerto. Qué noticia tan dolorosa. De esas que al escucharlas se congela el momento, se aturden los oídos, todo queda en silencio y un escalofrío aterrador recorre todo el cuerpo. Pero llega el consuelo por parte del Señor. Miremos qué dice el versículo 36 de este capítulo 5. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. ¿Por qué sería que el Señor Jesús no le dijo como a la mujer viuda, no llores, sino que le dijo, no temas? Qué expresión tan diferente cuando se trataba tanto de la pérdida de un hijo como de una hija. Porque Jairo, a pesar de la condición terminal de su hija, él la había dejado con vida en su casa. Ahora tendría que enfrentarse a ese aterrador momento de encontrarla muerta, y eso genera miedo, mucho miedo. Pero el Señor le dice, no tengas miedo, cree nada más. ¿Se quiere voltear con la persona que tiene a su lado y decirle, no tengas miedo, cree nada más? El Señor Jesús entra a la casa, entra a la habitación, se acerca a la cama, toma la mano de la niña y esta vez se la devuelve a sus padres, es decir, al papá y a la mamá. Mire qué bonito eso. A pesar de que fue Jairo quien salió a buscar al Señor Jesús, el Señor Jesús no dejó de lado a su mamá, porque su mamá también estaba sufriendo. Así que le entrega a la niña viva, al papá y a la mamá. Mire cómo dice el versículo 40 de este capítulo 5. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Y ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Sus padres recibieron de nuevo a su hijita y eso trajo consuelo a sus vidas. En estos dos pasajes vemos el dolor de padres y de madres al perder un hijo. Y yo sé bien qué es esto. Y sé perfectamente qué se siente, no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces al recibir la noticia cuando a uno le dicen,
no hay nada que hacer. Tu hijo está muerto. Pero vemos el obrar poderoso y amoroso y tierno del Señor. Tal vez el llanto de la madre viuda ahogaba todas las palabras y por eso fue el Señor quien se acercó a ella y le habló, porque Él comprende aún los sonidos de nuestro llanto, de nuestro gemir, y en el caso de Jairo, atentamente escuchó su súplica a pesar del ruido ensordecedor, de las burlas y el alboroto porque la niña había muerto. En cualquier caso, sea en el silencio o en el ruido, el Señor nos consuela. Recibimos consuelo del Señor frente a la pérdida de un hermano. Y vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 19. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. En la palabra del Señor no se menciona ni el padre ni la madre de estos 3 chicos. Era una familia de 3 hermanitos. Solo se menciona que eran ellos 3, Marta, María y Lázaro. Lo que nos hace pensar que eran huérfanos y al vivir bajo el mismo techo, entonces podemos comprender que eran muy unidos. Ahora había un par de hermanas que aparte de huérfanas, se habían quedado sin su hermano, tal vez aquel que les brindaba amor, protección, provisión y seguridad. Pues tampoco se nos menciona que estuvieran casadas, es decir, habían quedado totalmente desamparadas. Pero llega el Señor Jesús para brindarles consuelo. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y ahí, el obrar del Señor Jesús es una cosa tan maravillosa, pero Él lo hace de una manera individual. Y en esta noche quiero que veamos cómo en un mismo suceso el Señor trae consuelo a 2 hermanas de manera completamente diferente. El consuelo para Marta. A pesar del reclamo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y la manera sutil de sugerir una resurrección física, pero yo sé, mira lo que dice el versículo 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Realmente Marta necesitaba un consuelo espiritual y era comprender que el Señor Jesús no solo tenía poder y autoridad para resucitar a Lázaro, sino que Él mismo, Jesús el Señor, era la resurrección. Y que si no resucitaba a Lázaro físicamente, ella pudiera tener la completa certeza de que al creer en Jesús ya era suficiente para tener vida. Así que el Señor le muestra la esperanza gloriosa de saber que todo aquel que cree en Él pasará a la realidad de la eternidad con Él y vivirá. Es decir, tener la tranquilidad de que aquellos que parten con el Señor no mueren, sino que en Jesús ahora tienen vida eterna. Marta necesitaba este tipo de consuelo y tal vez a veces nos atormenta mucho el pensar si alguno de los nuestros ha pasado a la realidad de estar en el cielo o en el infierno. Pero esta noche yo quisiera que usted pudiera entender que el Señor tiene todo poder, autoridad y potestad, pero que Él ha preparado algo mucho más excelente. Cuando nosotros confesamos y creemos que Jesús es el Señor, sabemos que así no nos resucite físicamente, si llegáramos a morir, por ejemplo, en este momento,
si pasaremos con Él por toda la eternidad. Consuelo para María, versículos 32 y 33. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. A pesar de que María usó la misma expresión que su hermana Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, su actitud fue completamente diferente, pues ella se arrojó a los pies de Jesús. Este acto de postrarse a los pies del Señor deja claro que ella lo reconocía como Dios, Señor y Salvador. Y en esta noche yo quiero que usted piense en esto. Si usted está sufriendo porque no tiene claro dónde ha pasado alguien la eternidad a quien usted amaba, tenga por seguro algo, y es que el Señor le dio muchas veces oportunidad para el arrepentimiento. Y eso debe traer consuelo a nuestra vida, porque el Señor es bueno y porque su gran amor perdura para siempre. Así que el consuelo que provino por parte del Señor para María fue estar ahí. Observemos que aquí no hubo un diálogo como lo tuvo el Señor con Marta. Pero en este relato bíblico se nos muestra que el Señor se duele con nosotros. Es decir, cuando usted y yo sufrimos y lloramos, al Señor le duele el corazón y Él también llora. El Señor no es indiferente frente a nuestras pérdidas y mucho menos frente a nuestro dolor. Y quisiera que lo viéramos en el versículo 33 de este capítulo 11 de Juan. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Usted sabe lo que significa eso? Uno muchas veces ve llorar a alguien y a uno se le salen las lágrimas porque uno dice, ay, qué pesar. Pero cuando aquí me está mostrando que el Señor Jesús se conmovió profundamente, es porque Él estaba sintiendo el dolor que María estaba sintiendo y que los judíos que la estaban acompañando estaban sintiendo, porque estaban llorando, como digo yo, con sentimiento vallenato. Es decir, estaban llorando desde lo más profundo del corazón. Y el versículo 35 dice, y quiero que todos lo leamos a una sola voz: Jesús lloró. Pero en la primera parte del versículo 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Y llega el gran consuelo del Señor. Ahora Marta y María no estarían más solas. Veamos el versículo 43 y 44. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas, dejen que se vaya, les dijo Jesús. Solo bastó la intervención del Señor Jesús para cambiar la historia de estas dos mujeres que se habían quedado solitas en el mundo. Tal vez ustedes no han tenido este tipo de pérdidas, es decir, no han perdido una mamá, no han perdido un hermano, no han perdido un hijo, una hija, pero tal vez sí han tenido grandes pérdidas, así como yo perdí mis juguetes que eran importantes para mí. Tal vez ustedes hayan tenido pérdidas materiales, económicas, sentimentales, relaciones rotas, matrimonios que finalmente culminan con el divorcio, o situaciones como ser calumniados, maltratados verbalmente, en fin, situaciones que han traído mucho dolor y sufrimiento a sus vidas. Y posiblemente en medio de ellas ustedes no hayan comprendido el por qué les sucede esto. Yo creo que a todos nos ha pasado el pensar, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo no hice nada malo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí cuando yo me he portado bien? Y son preguntas que constantemente nos están bombardeando nuestra mente, pero también nuestro corazón. Pero en esta noche yo sí quisiera compartirles algo, y es que se den cuenta que
si el Señor lo permite, es decir, si estas cosas pasan, primero es porque el Señor lo permite. Y es porque Él siempre está presente para traer consuelo a nuestra vida. Él hace de diversas formas en la vida de cada uno de nosotros que llegue ese consuelo. Pero también debemos entender que si el Señor lo permitió en nuestras vidas, es para que nosotros lleguemos a hacer consuelo a otros. Yo no puedo entender el dolor de la pérdida de una mamá porque aún la tengo, yo lo dije. Pero yo sí puedo entender una mujer cuando pierde un hijo. Al pasar por una situación difícil solemos preguntarnos el por qué estamos viviendo semejante situación. Y quisiera decirles en esta noche 2 razones. La primera, para experimentar el consuelo por parte del Señor. Y la segunda, para aprender a ser comprensivos, compasivos. Y de esta manera podremos consolar a otros que estén pasando por una situación parecida. Y quisiera que viéramos algo que observamos en este Nuevo Testamento con la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7 dice: pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido por parte de ustedes, es decir, de los hermanos en Corinto. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. ¿Sabe que cuando se preocupan por uno se siente muy feliz? Y que cuando uno está pasando por momentos de dificultad, que a uno le hagan una llamadita o le escriban un mensajito, ¿cómo vas? Eso trae como un refrigerio a la vida de uno. Pero miremos unos textos atrás para comprender de qué se trataba este consuelo, es decir, del consuelo del que estaba hablando el apóstol Pablo. Versículo 12 y 13 de 2 Corintios capítulo 2. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas del evangelio. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. El apóstol Pablo había estado a punto de perder la vida estando en la región de Asia. Así es como comienza esta carta. Estuvo bajo mucha presión, pero al llegar a Troas descubrió que el Señor le había abierto puertas para llegar con el mensaje de salvación. Pero fue tanta su inquietud y su intranquilidad de no hallar a Tito, que a pesar de que esas puertas se habían abierto por parte del Señor, el apóstol Pablo prefirió ir a buscar a Tito, ya que Tito había sido un consuelo para él. Y en esta noche yo quiero que usted piense y reflexione en algo. El apóstol Pablo había entendido que Dios le había abierto una puerta ahí para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero él se despide de los hermanos porque su intranquilidad por el hermano Tito fue mayor, ya que Tito había sido un consuelo para él. Al pasar por el dolor y ser consolados, estamos siendo consuelo para otros. Después de pasar por muchas pérdidas y por muchos dolores, porque creo que todos aquí los hemos tenido, ¿será que nos quedamos sumidos en ese dolor? ¿O será que el Señor nos está dando la oportunidad que así como Tito consoló al apóstol Pablo, nosotros podamos consolar a nuestros hermanos en la fe? Así que tenemos esas 2 opciones. O nos sumergimos en el dolor y no comprendemos que Dios permite esto para consolarnos y para nosotros ser consuelo a otros, o realmente tomamos la postura de hijos de Dios y aprender lo que el Señor Jesús ha hecho todo el tiempo, y es consolarnos. En esta noche yo puedo decir que el Señor usó a Victoria para traer consuelo a mi vida.
yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida, muy difícil. Y yo recuerdo que esa noche yo me postré en la cama y le dije al Señor, no puedo más. No soy capaz. Trae un motivo de alegría a mi vida, porque siento que se me va a ir la vida en tristezas. Mire, hermanos, no pasó una semana y Mariana me escribe y me dice, ¿ya almorzaron? Y le dije, no. No almuercen todavía. Queremos llevarles el postre. Y ella llevó una cajita y cuando abrimos la cajita había un chupo de bebé. Mis papás se quedaron como congelados. Pero yo comencé a saltar de alegría y a gritar. Y cada que veo a Victoria, yo la abrazo y le digo, ¿sabes? El Señor te ha usado para traer consuelo a mi vida, porque tú eres respuesta a una oración que en medio de mi dolor y desespero, el Señor escuchó. Así que en esta noche yo quiero que usted entienda algo, mi querido hermano. Si usted ha pasado por dificultades, por dolores y por aflicciones, recuerde lo que el apóstol Pablo hizo. Él fue y buscó a Tito, porque Tito había sido un consuelo para él. ¿Qué estamos haciendo nosotros por aquellos que están sufriendo? Por nuestros hermanos de la fe. A veces somos tan indiferentes frente al dolor del otro. Hay hermanos que dejan de asistir por muchas dificultades que tienen y creo que a veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de hacer una llamada o de enviar un mensaje para preguntar cómo están. Y en esta noche quisiera invitarlos para que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti y te damos gracias por permitirnos tiempos de aflicción y sufrimiento. Porque en medio de ellos, cuando todo se nos oscurece y nuestro corazón se estremece y los pensamientos nos invaden, tú, Señor, nos has permitido experimentar ser consolados por parte tuya. Gracias por no atropellarnos como muchas veces nosotros lo hacemos frente al sufrimiento de los demás, con palabras como, ¿dónde está tu fe? No llores por eso. Por el contrario, has sido altamente compasivo y comprensivo. Nos abrazas y nos dices, no tengas miedo, aquí estoy. Nos has acompañado en esas noches de soledad en donde lloramos como niños pequeños y es tal el llanto que nos quedamos dormidos, susurrando porque ya las fuerzas no nos dan más. Pero es ahí donde podemos sentir tu presencia, acompañamiento y fortaleza. Ahora ayúdanos para que seamos consuelo a otros, en especial a nuestros hermanos de la fe. Que seamos una voz de aliento para ellos y no de crítica. Que seamos compasivos y que esto nos lleve a actuar como tú lo has hecho por nosotros. Que seamos esa compañía que ellos necesitan y sobre todo que al ellos ser consolados por nuestra parte, sientan que ese consuelo proviene de parte de ti. He orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.